EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo día del curso Intervención Psicológica en Pacientes Víctimas de Violencia Sexual. El día de hoy les voy a explicar nuevamente, debido a que tenemos nuevos estudiantes que han ingresado en este día, voy a explicarles brevemente lo que es el acceso al área de alumnos, ¿sí? Vamos a ingresar a la página web evg.es, ¿sí? Luego nos vamos al botón de la parte superior derecha, área de alumnos. Ustedes al momento de clicar en el área de alumnos, se les va a abrir una ventana como esta, en donde van a tener que colocar sus datos, su correo electrónico y su contraseña para poder ingresar, ¿sí? Una vez que ustedes ya ingresen con sus datos, van a tener acceso a lo que es este curso. Sí, lo van a ver de esta forma. Ustedes van a tener aquí los datos del curso en el que están inscritos. Vamos a clicar en la foto correspondiente, ¿sí? Y vamos a tener todo lo que son los contenidos correspondientes a este curso, ¿ya? El día de ayer, pues, ya teníamos la primera lección, que era con la temática acerca de la violencia, ¿sí? Ustedes, pues, el día de hoy van a tener una nueva lección que se refiere a lo que es violencia sexual. Entonces, les explico justamente cómo ustedes pueden hacer para obtener el certificado, ¿sí? Ustedes tienen que ir cumpliendo cada una de las lecciones que se van a ir
colocando, ¿sí? Y tienen que tener una calificación igual o superior a 5 sobre 10. ¿Cómo conseguir el certificado? Pues bien, el certificado pues, es emitido desde Estados Unidos por la Corporación Education Business Group, INC, y estos certificados tienen un código de verificación. Los requisitos para que ustedes puedan obtener esta certificación, como ya les mencioné, es culminar el curso y obtener una calificación igual o superior a 5 sobre 10. El tiempo en el que emiten el certificado es después de 72 horas laborables y es un certificado digital. Y el valor de esta certificación es de $10. Ahora, ¿cómo ustedes pueden, bueno, las diferentes formas de pago les explico en este momento. Ustedes tienen tres formas de pago. En primera instancia tenemos lo que son la tarjeta de crédito o débito. Para en Estados Unidos, las personas que están allá pues tienen la posibilidad de hacer una transferencia bancaria y para las personas que están en Ecuador también pueden hacer una transferencia bancaria a través de Banco Desarrollo. ¿Sí? Estas son las tres formas de pago que tenemos para que ustedes puedan adquirir pues esta certificación. Como les mencionaba, pues ustedes tienen la posibilidad de en el chat durante esta sesión dejarnos pues sus preguntas. ¿Sí? Al final de esta sesión, pues vamos a escoger algunas aleatoriamente para poderlas responder junto con, bueno, con el docente, pero también ustedes tienen la posibilidad de contactar al profesor y dejarle sus inquietudes. En este caso, ustedes van a clicar en el botón que dice contactar al profesor y van a poder escribirle pues un mensaje directamente, en este caso, a la docente, ¿sí? Eso con respecto de del contacto con el docente. Les recuerdo, ustedes tienen que ir cumpliendo cada una de las lecciones que vamos a tener en cada día, digámoslo así. ¿Sí? Aquí tenemos pues ya una lección. Aquí podemos ver los cuestionarios de esta lección y ustedes pues tienen que irlos desarrollando. ¿Sí? En este caso también les quiero mostrar que en esta parte de la biblioteca tenemos el material bibliográfico. El día de ayer ya tuvimos pues una clase, una lección y ya están colocados estos materiales para que ustedes puedan acceder y los puedan descargar y lo tengan como material de estudio. Sí, una vez presentados pues esta nueva indicación, ya que el día de ayer pues ingresaron algunos y hoy tenemos nuevos compañeros también que están ingresando, pues les hicimos esta nueva explicación. Dicho esto, pues le damos paso ya a nuestra querida Elizabeth para que pueda empezar con su clase. Bienvenida, Elizabeth. Muchísimas gracias pues, por acompañarnos en este día y por impartir pues, todos estos valiosos conocimientos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están todas y todas desde donde estés? Me da mucho gusto que me estés acompañando esta tarde en esta clase. Vamos a seguir hablando de violencia. Veía por ahí alguna pregunta que tenían. Súper rápido te doy esta retroalimentación. Preguntan qué pasa sobre la enuresis en adolescentes. Hay que comprender algo. La enuresis se presenta generalmente porque hay una ansiedad. No podemos dictaminar aquí si es por un abuso o porque suceda otra cosa. Necesitamos todo el contexto de la situación. Sin embargo, sí sabes que hay algo que le genera ansiedad a ese adolescente y es tan fuerte la ansiedad que hace que, por decirlo así, se regrese a etapas de su vida que no le permitan retener los esfínteres. A eso quizá tendrías que hacerle o tendría que revisarse un estudio médico para ver si no hay alguna falla biológica. Jamás podemos descartar esa posibilidad. ¿Sale? Está bien que sí, muchas cosas son psicológicas, sin embargo, bueno, no todo completamente es psicológico. Entonces, me da mucho gusto saludarlos y pues esperemos que estén muy bien desde donde estés. Me da mucho gusto que estés hoy conmigo. ¿Sale? Muy bien. Pues ya tienen su material ahí, ya tienen ahí el link, también se los había puesto hace ratito para que tengan su material bibliográfico. ¿Qué otra cosa? Alguien preguntaba que era 5 sobre 10. Bueno, con que te obtengan un 50% de la calificación, pues es lo que se necesita para acreditarlo. Pero estoy segura que nadie va a sacar un 50%. Todos van a sacar el 100% porque
Honradamente, son sencillos los cuestionarios, pero más importante, el conocimiento estoy segura que va a estar en su mente. Déjenme, les voy compartiendo aquí pantalla. Listo, ya quedó, ya se ve bonita nuestra pantalla. Bueno, nosotros estamos trabajando con la intervención de pacientes en violencia sexual. Y el día de ayer fue una clase sumamente importante porque trabajamos con sensibilizarnos ante la violencia. Y les dejé un pequeño ejercicio en el cual, aunque no me lo manden, no, se lo repito, no es necesario, creo que sí es importante que ustedes piensen en si les ha transgredido la violencia. Entonces, porfa, pónganme uno, quien, así, literal, número 1, no hay en el chat, quien sí pudo hacer su ejercicio. Si no lo hicieron, no se preocupen, pero sí me gustaría saber si hubo algunos que pudieron. Perfecto, excelente. Qué bueno que revisaron justamente cómo nos ha transgredido a todos de una o de otra manera la violencia sexual. Puede ser de manera directa o indirecta. Esto no se los quise. Perfecto, me da muchísimo gusto que sí lo hicieran. De verdad, les va a ayudar muchísimo el trabajo con violencia sexual. Alguna vez nos dijeron esta frase y es muy importante porque dice que todo aquel que decide trabajar con violencia es porque en algún momento de su vida la violencia ha sido tan fuerte o fue tan marcada de forma directa o indirecta que vaya, se convierte en un pequeño trauma, el cual resolvemos a partir de una manera amorosa al aprender a trabajar con este tipo de problemáticas. Así es que, si es que te ha pasado, si es que te sucedió, o bien, si es que conoces a alguien, bueno, seguramente ahora vas a entender mejor por qué esa persona trabaja con violencia o qué está haciendo. Perfecto, me da muchísimo gusto de verdad y se los agradezco. Qué bueno, que bastantes, no puedo contar ahorita cuántos son, pero muchos sí empezaron a trabajar lo que es la violencia. Créanme, ahora van a tener muchísimo más claro algunas otras cosas. Perfecto, un aplauso a ustedes. Muy bien. Bueno, recapitulando, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que es la violencia sexual y las implicaciones que tiene esta fue la tarea del día de ayer para quienes no estuvieron y justamente tenemos que trabajar cómo hemos vivido la parte de la violencia. Hacíamos una diferenciación entre la agresión y la palabra daño. Daño es algo que yo te quiero lastimar y que va a generar violencia. Yo quiero quiero que te lastime esta acción que tengo. La hago con dolo, inclusive se puede usar esta palabra. Y la palabra agresión, que hace referencia a cómo nosotros buscamos defendernos de nuestro medio ambiente, cómo buscamos poner oposición o bien repeler aquella situación amenazante. Por eso es muy importante ir conociendo qué es lo que genera la ansiedad de cada persona que ha sufrido violencia. Y entonces hablábamos de diferentes tipos de violencia y hablamos de la física, la psicológica, la económica, la social, la ambiental, la sexual, la de género. Cómo existe un sinfín de números de violencia que te han transgredido a lo largo de la vida. Hablábamos del contexto histórico, hablábamos acerca de cómo también se fomenta sin darnos cuenta en nuestros núcleos de familia, que hace que la violencia se vea normal o inclusive natural. Es natural que pase esto, es normal. Y lo hacemos porque buscamos concientizarnos primero en cuanto a no permitir que la violencia nos domine o nos invada tanto que lo veamos de forma natural. Debemos dejar de naturalizar la violencia. Por eso primero concientizamos. Así es que hoy vamos a pasar directamente a lo que es la violencia sexual. La violencia sexual vamos a definirlo un poquito más, pero junto con ella queremos conocer cuáles son las implicaciones o el impacto directo que va a tener sobre la persona. Es muy importante aprender a reconocer esto. ¿Por qué? Porque muchas veces lo podemos confundir con con situaciones ajenas y muy probablemente quizá atrás exista un gran factor de violencia sexual. ¿Sale? Entonces comencemos con esto. Muy bien, ¿qué es la violencia sexual? ¿A qué nos referimos por violencia sexual? Va más allá solamente de decir, es que aquella persona fue violada o de cuando era niña la tocaron. Existen muchas otras formas de violencia sexual, ya que es cualquier actividad o contacto sexual que ocurra sin consentimiento.
Esto es muy importante porque puede involucrar, ya quedamos que la violencia involucra fuerza física, amenazas, forzar a la persona, puede haber una coerción, perdón, el artículo mal, otro tipo de violencias que lo pueden acompañar, como la física, la psicológica, la económica. La violencia sexual normalmente va acompañada de otros tipos de violencia, es decir, es como un tipo de violencia compuesta. ¿Por qué es importante? Porque tú que vas a trabajar con este tipo de poblaciones o que algún día va a llegar a tu consultorio una persona que ha vivido violencia sexual, o bien, si eres una persona, aunque no sea un paciente, pero quizá es tu sobrino, es tu sobrina, es tu hijo, es tu hermana, sea quien sea, vas a tener un poquito más claro qué abordar o qué es lo que le está sucediendo. Porque no solamente es trabajar el área genital, el área sexual, lo que sexualizamos solamente, es trabajar con muchísimo más de la persona. Lo vamos a ir abordando, no se preocupen, pero esto sí lo quiero que lo tengan claro. Fíjense, me llama la atención que en Estados Unidos aproximadamente 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 71 hombres han sido víctimas de una violación o de un intento de violación. Pero hablamos de Estados Unidos. En México, la estadística es que 1 de cada 2 mujeres ha sido víctima de violencia sexual. En este momento desconozco sobre todos los países de Latinoamérica, pero si tienes el dato puedes ponerlo en el chat y seguramente en cada país las cifras van incrementando. A partir de esta era, de un poquito más de internet, de todo lo que tiene que ver con la tecnología, se ha permitido hablar más de este tema y la creación de foros, de espacios donde hablar ha ido aumentando. Pero pasa algo muy curioso. Encontrar foros donde puedan los hombres hablar acerca de la violencia que han vivido es mucho más complicado y de hecho es algo que todavía no se hace del todo. Así es que es muy bueno empezar a construir espacios donde ir trabajando estas circunstancias, esto que puede limitarnos en nuestra vida asertiva. Y entonces aquí te quiero poner algunas cosas o acciones que implican o que bien hacen alusión a lo que es la violencia sexual. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser una violación cometida o intento de violación. Cuando legalmente, normalmente le dicen violación cuando hay una penetración, que podría ser vaginal, anal u oral, bucogenital, genital anal o genital. Puede involucrar el uso de una parte del cuerpo o bien algún objeto. El abuso sexual normalmente se hacen referencia cuando es a un menor y puede ser desde un tocamiento, desde una vía legal. Cuando trabajamos psicológicamente, no minimizamos o buscamos no minimizar lo que haya vivido la persona. Es diferente a desdramatizar, ¿sale? Quiero aclarar eso. Si escuchamos a la persona, vamos a hacer el encuadre completo de lo que sucedió. También hay que permitirle a la persona que nos hable de acuerdo a su necesidad y también a su tiempo. No todos te van a querer o todas te van a querer hablar de golpe de lo que sucedió, ¿sale? Y eso es muy importante. No siempre se puede hacer eso, ¿ok? Forzar a una víctima también a penetrar al agresor o a alguien más también es una forma de violencia sexual. Presionar a una víctima para que sea penetrada también es violencia sexual. ¿Sale? A ver, permítanme. Ay, a ver. Espérenme tantito, a ver. ¿Saben qué? No sé si es la transmisión o es mi computadora, pero como que se me va la pantalla cuando estoy compartiendo. No sé si a alguien más le pase. A ver, permítanme. Bueno, voy a seguir tratando de hablar aunque no comparta la pantalla. ¿Sale? Ahí está. ¿Ahí me ven bien?
¿Sí me ven? Ok, muy bien. Es que entonces creo que es mi computadora. Entonces nada más voy a pasarme directo a la presentación. Otra forma es cualquier tipo de contacto sexual no deseado. Esto incluye tocar a la víctima en las áreas genitales, en las zonas erógenas del cuerpo, porque muchas veces no decimos o no hablamos de esta parte de los senos. Quizá una zona erógena es, por ejemplo, las orejas, pero no me gusta que me muerdas, no me gusta que me estés tocando. Esta es otra forma de violencia sexual. Por eso, un ejercicio muy importante en víctimas de abuso o que han vivido violencia sexual es que aprendan a identificar qué partes de su cuerpo sí quieren que las toquen, cuáles no quieren que sean tocadas y cuáles, bueno, tal vez te dejaría, pero primero tenemos que poner un código de convivencia o quisiera que hubiera un afecto, etcétera, etcétera. ¿Sale? Eso es muy importante, porque generalmente como ha existido presión o han sido lastimadas en su cuerpo, ellos tienen que recuperar el poder de su propio cuerpo, ¿ok? Cualquier tipo de contacto sexual no deseado, ¿sale? Sea donde sea, si la persona no lo consintió, esa es parte de la violencia sexual. Hacer que la misma víctima toque al que lo está lastimando, haciendo uso de la fuerza, de la intimidación, el acoso sexual o cualquier experiencia sexual que no sea deseada y que involucre tocar, acercarse, palabras e inclusive el obligar a alguien a ver pornografía, mientras sea algo no deseado, esto se convierte en violencia sexual, ¿sale? Y esto muchas veces ocurre sin que la persona se dé cuenta. Y esto es algo muy importante porque en muchas ocasiones está en un estado inconsciente, sea por alcohol, sea por drogas, y la persona ni siquiera se está dando cuenta que ha sido o está siendo víctima de abuso sexual. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones en los adolescentes es muy complejo que detecten esto. Hay una película muy fuerte, es fuerte, es mexicana, se llama Perras, no sé si alguien la haya visto, pero esta película narra algo, narra como una serie de jovencitas, adolescentes, tienden a cómo hablan acerca de los abusos, cómo hablan acerca de la violación, de esta parte sexual y cómo la están viviendo. En realidad es muy fuerte esta, pero si alguien puede... no, ahorita no estoy compartiendo la presentación, ¿sale? Es que hay algo que no sé por qué me está fallando en el Zoom, entonces mejor dejé de compartir. No se preocupen, ustedes tienen en el material bibliográfico ya las diapositivas de hoy, ¿sale? Entonces, sí quiero que ustedes conozcan un poquito de qué hace referencia todo lo que es la violencia sexual, qué es lo que genera la violencia y sobre todo conocer que no solamente se trata de una penetración, va más allá, va palabras, son tocamientos. No me gusta, yo les ponía el ejemplo de las orejas, pero quizás es el cuello, quizás es abajo del estómago, algo que yo considere erógeno, también se involucra la violencia sexual. ¿Sale? Muy bien. ¿Dónde se descargan? Acuérdense que se descargan en la biblioteca virtual. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo que existen? A nivel individual, puede ser la edad, el sexo de la persona, ¿no? El ser mujer, pero también el ser hombre genera controversia, ¿no? La ausencia de afecto y de comprensión, porque una persona que tenga o tienda más al abandono, al no poder confiar en alguien, en un adulto, ¿qué es lo que le va a generar? Que va a tratar de confiar en otras personas, va a ser muchísimo más vulnerable, sí, porque hablamos de factores de riesgo individual. En la presencia de alcohol, de drogas, la falta de un proyecto de vida. Si tú no tienes una visión más allá,
la persona generalmente, acuérdense de la agresividad, se va a quedar pequeña, se va a hacer pequeña, ¿ok? El mal manejo de las emociones, los problemas que existan en casas, porque son factores de riesgo a nivel individual. ¿Qué hay de los factores de riesgo a nivel familiar? Son 4 factores o 4 tipos de áreas donde van a estar los factores de riesgo. Individual o personales, en el familiar es el segundo, que puede ser que existen muchos antecedentes de violencia y maltrato. Porque esto es importante. Acuérdense que nosotros aprendemos imitando. Al aprender imitando, ¿qué es lo que sucede? Que una vez que estamos dentro como que de esa violencia, de ese maltrato, nos acostumbramos y por ende volvemos normal y natural la violencia. El nivel de desigualdad también es importante, aunque no es de clases sociales. Déjenme les digo, en cualquier clase social existe la violencia social. Los estereotipos son otro factor de riesgo, ¿no? Esta parte de, es que tienes que ser muy obediente. Muchas veces yo le digo a las mamás que traen a sus hijos, ¿sabes? A veces el que tu hijo no sea tan obediente es bueno, es sano, porque si no es tan obediente, entonces quiere decir que es menos vulnerable a la violencia. ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante, es muy importante, que a veces también tenemos que permitirles que ellos aprendan a decir, no, no quiero, y escucharlos. Pero si tu papá o tu mamá de entrada, cuando él te dice, no me toques el cabello, le dices, déjate porque soy tu mamá, sin darte cuenta, estamos favoreciendo el que él o ella no sepa poner límites, ¿sale? Y el no saber poner límites es un factor de riesgo a que esa personita sea vulnerable ante la violencia sexual. Me explico por qué es tan importante la prevención, y la prevención donde viene antes de que haya una violencia sexual. Cuando yo minimizo o erradico un poquito los factores de riesgo. Déjenme continuar con esto. Ok. Factores sociales. La violencia que se presenta en los medios de comunicación, todo lo que hablábamos ayer, las historias de violencia, la justificación de la violencia, y lo hablábamos ayer también. Todo este eje social es muy importante, porque es de lo que alimentas tu mente y lo que vas a permitir que al final suceda. Muchas veces las personas víctimas de violencia dicen, es que yo fui la culpable porque, y empiezan a dar una serie de razones por las que crees que eres culpable cuando tú no buscaste esta violencia, tanto en mujeres como hombres. En la escuela también, ¿no? Los espacios, la falta de espacios de recreación, los estereotipos, la falta de orientación y de apoyo. Creo que en los adolescentes es muy importante esta parte, ¿no? La presión de grupo de pares. Acuérdense que en la adolescencia, ¿qué es lo que sucede? Los adolescentes buscan pertenecer, los adolescentes buscan tener un conjunto de compañeros que los haga sentir parte de un lugar, que se hagan sentir bien. ¿Y qué pasa cuando ese grupo forzosamente tienen que estar todo el tiempo hablando de un aire sexual, de introducirse en una vida sexual ya activa y demás? Muchos de ellos van a ceder a situaciones o a conductas que ni siquiera ellos mismos entienden, y dos, tal vez que ni siquiera conocen o no quieren simplemente, ante lo cual no están preparados. Por eso, los profesionales tenemos que dar prevención. Los que somos papás o mamás tenemos que aprender a dejar que nuestros hijos pongan límites y a que sean asertivos. Son habilidades sociales. Y como profesionales vamos a ver todas las áreas que han estado o se han lastimado. Quiero hablar de algunos indicadores que tienen que ver con algo que comentábamos ayer al final de la clase, y tiene que ver con esto. Hay algunos indicadores, bueno, la agresividad, voy a regresar. La agresividad, decíamos que era la forma en que las personas buscaban alejar el malestar de sus vidas. Entonces, algunos de estos, quien pueda ir descargando su material y me va a ir siguiendo la presentación mucho mejor, ¿sale? No la pude regresar, discúlpenme.
Hay 3 tipos de indicadores, ¿sale? Acuérdense que la agresividad se presenta de forma fisiológica, conductual y la tercera es subjetiva. Eso lo vimos en la clase de ayer. ¿Cuáles son algunos indicadores físicos? Dolor, golpes o quemaduras o inclusive heridas en el área genital o anal. Esto es muy importante porque muchas veces minimizamos esto, minimizamos como que este dolor. También en el caso de las mujeres, ya sea su cervix o su vulva, están hinchadas o rojas. También en el caso de los hombres, quizá su miembro, su pene, está lastimado. Hay que revisar, por eso es importante enseñarle a los menores a lavarse, a limpiarse, a que ellos deben de cuidarse esta área, ¿sale? Y no porque, por decirle, es como yo soy tu mamá, me tienes que dejar, no. La respuesta es, más bien se tiene que decir así, ¿me permites tocarte? Necesito revisar. No es porque como yo soy, ahora se hace. No, eso es un error, ¿ok? También el identificar si el pequeño tiene semen en la boca, en los genitales, en la ropa, si su ropa interior está rasgada, está manchada, ensangrentada. Esto es importante porque en el caso de los niños, sobre todo, por eso se les recomienda usar ropa blanca, ropa interior blanca, para que se pueda identificar de una manera muy fácil si hay algo que no es consistente a su propio cuerpo. Enfermedades de transmisión sexual en genitales, en el ano, en la boca o inclusive en los ojos. También es importante porque su fisiología de ellos nos va a enseñar mucho de si están bien o están mal. La dificultad para caminar o para sentarse. Por eso tenemos que prestar mucha atención a las necesidades de cada niño. Y algo muy, muy repetitivo o que se ve muy comúnmente es la enuresis y la ecopresis, ¿sale? Algunos comportamientos o indicadores comportamentales justamente de esta dimensión conductual son la pérdida del apetito. Acuérdense de algo, los niños asocian, inclusive los adultos, ¿no? Y este es un ejemplo que te quiero poner. Tal vez el menor está siendo víctima de abuso sexual y entonces quizá tú le das de comer una banana y él no quiere. Y él te dice, no, 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 pero antes era su fruta favorita. Haz una pausa tu adulto y tienes que investigar por qué dejó de agradarle justamente ese alimento. Y los niños te van a saber explicar y te van a dar retroalimentación de eso. Y muy probablemente quizá, este es un ejemplo, no es siempre, lo asocie a algo que está viviendo. Y entonces, en lugar de obligarlo y cómetela, dale el espacio necesario para que pueda hablar de lo que le sucede. ¿Sale? Voy, ahorita les digo en qué diapositiva vamos. Vamos en la, déjenme ver, en la 10, en la número 10 vamos, ¿ok? Muy bien. Y entonces, la pérdida del apetito, llantos frecuentes y raros, ¿no? Que de repente se exacerba el miedo a estar solo o sola. De repente te dice, no me quiero acercar a alguien, escúchalo. También el rechazo al padre, a la madre, de forma repetitiva. Una cosa es cuando el niño no quiere y otra cosa es cuando lo repele, ¿sabes qué? Con la sensación de, no quiero, me da miedo mamá, me da miedo papá. Y está mal obligarlos a estar con esas personas. Tu hijo, tu hija o el menor a quien cuidas está diciendo algo. La resistencia al desnudarse, a bañarse, el empezar a aislarse, sí son cambios directos sobre la conducta. Problemas escolares. Acuérdense de algo, los niños, así como los adultos también, nos llevamos los problemas de fuera al trabajo, a la casa o a la escuela. Ellos también se van a llevar su problema al lugar donde estén y va a empezar a notarse el deterioro. Eso es una ansiedad. Hay que saber escuchar esa ansiedad. Fantasías, sueños. Ahí en la diapositiva, como es un cuadro de una lectura, dice agresividad, ¿no? Pero ya vimos cómo es que la agresividad se presenta. Entonces, todo esto, cómo
se está manifestando. Miren, morderse las uñas, chuparse los dedos, ¿no? Hay niños o jovencitos que hasta se dejan como callosidades, dura la piel, de la ansiedad que tienen. Eso al final es una ansiedad destructiva. Directamente están destruyendo su cuerpo. Que hay, por ejemplo, también igual, puede ser la enuresis, la ecopresis, comer demasiado, las autolesiones y podemos llegar a intentos de suicidios. Y hay una parte que también es la tercera dimensión, como muy perceptiva, ¿no? Cómo van viviendo ellos el rechazo a las caricias, el rechazo a los besos, al contacto físico, o bien cómo de repente aparecen conductas medias seductoras, tienen un interés desmesurado por lo sexual. Todo esto que van viviendo son indicadores constantes de que algo no está bien, que muy probablemente hay un abuso y quizá ya quedamos. No necesariamente tiene que llamarse penetración. Probablemente es hasta la música que están escuchando y de la que se están alimentando, las novelas, las series, las películas, o bien de una forma indirecta algo que estén viviendo. Ojo con eso, aprendamos a escuchar la ansiedad de las personas. ¿Dónde están? Hoy les puse el ejemplo de los menores, pero ¿qué hay de las personas adultas? También existen muchísimas formas en cómo podemos ir detectando esto. Entonces, ¿cuáles son algunas de las afectaciones principales? Bueno, ¿qué pasa en los adolescentes? Les voy a poner algunos otros como características. Pueden ser problemas de sueño, cambios en los hábitos de la comida, la pérdida del control de esfínteres, el consumo de drogas, huir de la casa, conductas autolesiones, suicidas, la hiperactividad, el bajo rendimiento conductual, el miedo, el estrés postraumático, la desconfianza, la culpa, la vergüenza, depresión, ansiedad, baja autoestima, sentimientos de estigmatización, ¿no? Empezar a tener conductas exhibicionistas, problemas con su propia identidad sexual, una sexualidad precoz, ¿no? Que sea inapropiado para su edad. Existen muchísimos rasgos de una persona que puede presentar abuso. Quiero que conozcan la mayoría de estos. No quiere decir que todos los van a presentar, pero sí empiezan a existir patrones sobre ciertas áreas importantes a trabajar. ¿Cuáles son las secuelas a largo plazo? Pueden ser dolores crónicos, hipocondria, trastornos de somatización, alteraciones en el mismo sueño, problemas gastrointestinales, desórdenes alimenticios, intentos de suicidio. De hecho, es común, no es regla, pero es común que el TLP o el trastorno límite de la personalidad aparezca en víctimas de abuso sexual. Baja autoestima, depresión, ansiedad. Todos esos síntomas de los que hemos hablado ahora se van a exacerbar y se van a convertir en trastorno. Si el abuso fue en la infancia y no hicimos o no se le dio el apoyo necesario, lo que va a llevar es a un trastorno. Y eso sí va a existir, va a ser un trastorno ahora. Por eso es bueno y es prudente que en cuanto nos demos cuenta que alguien está siendo víctima de abuso, sea canalizado. Porque va a haber dos fases, ¿no? La víctima de primera fase o de segunda fase. Obviamente, la persona que ya tiene más tiempo o ya tiene un periodo largo con esta sintomatología, seguramente le va a ser más difícil trabajar los síntomas, abrirse a hablar el asunto, a trabajar y a darse cuenta de todas las afectaciones. ¿Ok? Entonces, sí es importante irlo haciendo. ¿Cuáles son algunas de las formas en que las personas afrontan todo esto? Una, y es muy interesante, es racionalizando. La racionalización es un mecanismo de defensa que nos va a defender para afrontar lo que se ha vivido. Y entonces se van a crear excusas aceptables ante las conductas que se tienen, ¿no? O sea,
yo necesito reducir mi ansiedad, me tengo que explicar lo que viví. Y entonces, ¿cómo justificamos? ¿Cómo se justificaría una acción como esta? Ah, pues es que él estaba borracho, por eso lo hizo. Es que yo me quedé solita, fue mi error. Es que tal estaba enfermo, por eso lo hizo. Es que me veía muy bonita ese día. Racionalizamos. Y ese es un error muy común porque al racionalizar no vemos el efecto que va a generar el abuso. Solo lo vamos a racionalizar, lo vamos a tratar de explicar para entender por qué a mí me pasó. ¿Sí me explico? Es que yo tenía el cabello muy bonito, ese día me veía muy linda. Es que yo era la que me sentaba en sus piernas. Es que yo le daba el beso, pero tú eras una niña o tú eras un niño. Hay que aprender a ir rompiendo estos mecanismos de defensa que van a ir apareciendo, ¿sale? Y es interesante cómo se va a dar esta situación. Un segundo mecanismo que se presenta y que es muy común que aparece en los abusos es la negación. Negar que pasó. No, es que ¿sabes qué? Estoy loca. Sí, no, ¿cómo es que me...? No, eso no pasó, no. Seguramente pasó porque, fue un sueño, fue un muy mal sueño, sí, eso fue. Porque tienen los flashbacks, ahí, uno, otro, pero ¿qué creen? Lo niego. Y negarlo, ustedes saben que es un mecanismo ante un dolor inminente. Cuando existe una pérdida o un duelo, un duelo, que una de las fases más interesantes es la negación, porque si niego eso, no tengo que confrontar con la ansiedad. Y al no confrontar con la ansiedad, puedo tener, entre comillas, tranquilidad. Y entonces puedo tener, entre comillas, estabilidad, porque seguramente más adelante mi misma mente es tan inteligente que me va a mandar de golpe lo que se está viviendo. Generalmente las personas que fueron víctimas en la infancia, les sucede esto, es algo general, y van a llegar justamente cuando algo, boom, detonó. Una experiencia sexual, un comentario, un recuerdo, un olor que hace que el recuerdo sea inminente y la persona no pueda con él. Y es ahí donde aparecen las crisis, ¿sale? Mañana vamos a hablar de la crisis, de la importancia de trabajar la crisis. Cuando la persona llega desbordada y te dice, ¿sabes qué? Estoy en una crisis, necesito atención. Y cómo irla trabajando, ¿sale? Entonces, hoy solo estamos hablando de las afectaciones. Muy bien. Otra forma es simplemente olvido. Eso no existió. Y este es un recurso muy común para bloquear un trauma físico, psicológico o efectivamente uno que venga de un abuso sexual. Olvidar, ¿no? Dejarlo hasta lo más inconsciente que se puede y que no se haga presente. Pero ojo también, la caja de Pandora tarde o temprano se va a abrir. El olvidarlo o dejarlo ahí no quiere decir que algo no me lo va a detonar. Muchas de las pacientes o hombres también que yo he tenido que han vivido violencia sexual, tiene que ver con esto. Que justo en el momento donde se sentían como que más tranquilas, que estaban viviendo un buen momento, algo les detonaba. Una acción que tuvieran con el novio, con la novia, el ir a ciertos lugares, ciertos aromas, y que ya habían olvidado o que estaban negando y que no hubo más que tener que confrontar con la situación. Sé que es complejo, pero van a tener que confrontar con ella. Y lo siguiente que se va a hacer es que tú vas a tener que aprender a acompañar a esas personas en esa transición. Ok, muy bien. Otra forma en que las personas de violencia o de abuso van a vivir estos eventos es a través de las fobias. ¿Sale? ¿Por qué es tan importante las fobias? Porque se dice que inclusive en muchas ocasiones
lo primero que van a ver las personas cuando estén teniendo un abuso, si no sé, se me ocurre que a lo lejos ven una mariposa, esa va a ser la fobia. La ansiedad la voy a canalizar, voy a hacer una pequeña escisión, ¿no? Que también es otro mecanismo de defensa, y la voy a canalizar a esa mariposa. ¡Pum! Ahí se queda. Y entonces después empiezo a racionalizar, o quizá no llego a racionalizar, prefiero negar o olvidar, pero me dan terror las mariposas, o una lombriz, o el camión verde, o algo azul. Es porque la mente trata de ayudarte a sobreponerte de la situación. La violencia sexual transgrede, es más transgresora que decir, solo lastimaste mi cuerpo, pero mi mente no. Claro que lastimó la mente. No solamente es, no, pero no pasó a más, lo puedo canalizar. No, también lastimó tu cuerpo. Es ver cómo una persona va viviendo esta situación y de acuerdo a sus recursos sociales, de las redes de apoyo que tenga, a todas las habilidades que cuente, es lo que le va a ayudar a sobreponerse. Porque ya más adelante, con el tiempo, dentro de los tratamientos, hay que hablar de la resiliencia. El valor que tiene la resiliencia, que es cómo confronto la situación, cómo llego a atravesar la situación y a sobreponerme de ella, ¿ok? Creo que el conocer que también las fobias son parte de las historias de la persona es interesante, porque seguramente muchas personas llegan y te cuentan toda la historia y tienen ansiedad, ¿ok? Y te empiezan a narrar que tienen miedo a las arañas. ¿Y cómo surgió ese miedo? Hay muchas terapias, yo no digo que no sean buenas, son efectivas, que te ayudan a trabajar la fobia. Pero ¿cuántas de esas fobias atrás existen un abuso? Porque si tú identificas que atrás de la fobia existió un abuso, entonces es tiempo también de trabajar el abuso, de empezarlo a explorar, de empezarlo a abrir, de conocerlo, para que la persona encuentre la raíz que sostiene esa fobia. No todas tienen que ser así. Sin embargo, estoy segura que muchas sí son parte de la violencia sexual y de cómo afecta la vida de una persona. ¿Sale? Muy bien. Una más son las drogas, porque justamente es una forma de afrontar, porque a lo que te va a llevar es a cambiar tu realidad, a que tu percepción sea diferente de lo que tú vivías. Y entonces es una forma o es un recurso para sobrellevar cualquier situación de violencia. Cualquier situación de violencia, eso te va a permitir. Las drogas hacen que la persona como que bloquea también y es una de las formas que tiene para olvidar el dolor. Esto es importante, ¿sale? Entonces, estos son algunas tan solo de las afectaciones que tiene la violencia sexual sobre las personas que están viviendo la violencia. No sé por qué se me corta como la transmisión cuando quiero mostrarles la pantalla, pero si ustedes sí la están viendo, esta tercera imagen yo no se las había puesto en su presentación de ustedes. Son 3 películas que me gustaría que en su momento las pudieran ver. La primera se llama Puedes confiar en mí. Es una película que habla de una adolescente que efectivamente es abusada sexualmente y que eso hace mucha asociación a cómo las fobias se presentan. La de Preciosa, que es una película también muy fuerte, muy impactante, pero habla de algo, de cómo los trastornos de la alimentación se presentan y el aislamiento se presenta cuando hay violencia sexual. Finalmente, la película de Civil, la verdad no me gusta mucho la nueva, me gusta mucho esta, con esta actriz, no recuerdo su nombre, pero habla acerca de cómo necesita hacer la mente a veces excisiones o rupturas, generar personalidades para que en el momento en que
se presenta la violencia o la persona siente esa necesidad o más no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con la violencia, lo siguiente que hace es crear una personalidad que pueda lidiar con esa ansiedad. Yo no sé si existen muchas posturas sobre el trastorno de personalidad múltiple. Lo que sí sé es que sí afecta directamente a nuestra psique y que nos quiebra como personas y que puede generar mucho malestar. Entonces, igual, como como el día de ayer, no es necesario que me envíen su reseña de las películas, escojan la que quieran ver y véanla. Porque quiero que hagan un análisis. Ustedes ya tienen en su material las diapositivas de esta clase. Quiero que hagan el análisis de cómo afecta a una persona la violencia sexual. Y creo que estos son 3 muy buenos ejemplos, 3 por lo menos, de cómo la violencia sexual es hoy y sigue siendo una de las violencias que más afectan a las personas. Ojo, y también conductas, y eso va para los adolescentes, y también hay que hablarlo, ¿no? Ahora ya, al menos aquí en México, ya también está penalizado el que te amenacen con enseñar fotografías íntimas o videos, porque también la tecnología lamentablemente se usa para el mal. Y muchas personas lo están usando para lastimar o amenazar a otros. Entonces, tú escoge tu película, tú escoge la que quieras ver, la que más te guste. Si puedes ver las 3, estaría muy bien, ¿no? Creo que sería excelente. Si no, solo escoge una para que veas cómo afecta directamente a una persona que lo vive de forma directa. En la primera película también hace referencia a algo, cómo afecta de forma indirecta la violencia, y eso sucede con los papás. Aunque ellos no viven la violencia directa sobre ellos, sí, el que su hija viva la violencia tiene una repercusión. Hay que aprender a hablar dentro de la misma familia que la violencia va a afectarte. Quizá el hijo es el que sufre el abuso, pero a los hermanos, a los papás también va a tener repercusiones, que eso es algo que normalmente no se toca, pero que es valioso que nosotros sí hablemos. Como profesionales de la salud mental, podemos hacer tratamientos muchísimo más completos si abordamos diferentes áreas de la persona. ¿Sale? Muy bien, pues ahora sí viene la ronda de preguntas. Ahora sí voy a darle la palabra aquí a Mari. Y discúlpame de verdad porque no sé por qué como que se entrecorta la señal, pero ya se pudo ver esta diapositiva que sí me interesaba. ¿Sale? Entonces, Mari, ¿qué preguntas tienes? Pues bien, Elizabeth, te voy a robar unos minutitos porque tengo algunas preguntas que están haciendo con respecto del acceso a las diapositivas y también con respecto al acceso en sí a la plataforma. ¿Ya? Yo les voy a compartir ahora, les voy a compartir mi pantalla para tomarme unos minutitos, ¿sí? Y luego vamos con las preguntas referentes al tema, ¿ya? Voy a compartirles mi pantalla. ¿Sí? Bien, les voy a explicar brevemente porque vi que algunas personas estaban preguntando acerca de cómo ingresar y acerca del tema de la contraseña para poder acceder a ver las diapositivas que estaban ya dentro del repositorio. Pues bien, ustedes tienen que ingresar a la página web ebg.es y nos vamos al área de alumnos, ¿sí? Una vez que estemos en el área de alumnos, ustedes van a tener que ingresar, ¿sí? Les va a aparecer una pantalla como esta. ¿Sí? Van a tener que ingresar su correo electrónico y su contraseña. Este correo electrónico y esta contraseña son las que ustedes pusieron en el momento de la inscripción al curso. ¿Sí? Entonces, eso solamente lo pueden conocer ustedes. En el caso de que por alguna situación no recuerden la contraseña que pusieron, ustedes van a clicar justamente acá donde dice, has perdido tu contraseña, ustedes van a clicar aquí y nos va a aparecer una pantalla como esta que ustedes están viendo acá. Sí, en esta pantalla, pues ustedes ponen el correo electrónico con el cual se inscribieron al curso, ¿ya?
Y ahí pues obviamente les va a llegar un enlace para que puedan restablecer la contraseña. ¿Ya? Eso con respecto del acceso y con respecto de las contraseñas que algunas personas pues lo estaban preguntando. Y también para poder acceder al material que ya está cargado, una vez que ustedes pues ya tienen su usuario y su contraseña, pueden acceder a través de ella. Vamos nuevamente, como les explicaba, nos van a salir todos los cursos a los que ustedes estén inscritos. En este caso pues les va a aparecer el curso que estamos siguiendo en este momento. Vamos a clicar en la imagen. ¿Sí? Y aquí van a tener pues esta pantalla que ustedes están viendo. Nos dirigimos hasta acá, en la parte derecha, donde dice Biblioteca Virtual. Clicamos en esta imagen, descarga aquí el material bibliográfico y ahí ustedes pueden acceder. Como pueden ver, tenemos pues los contenidos, el horario y acá ustedes tienen pues las diapositivas de la clase de ayer. También porque lo preguntaban, ¿dónde las pueden conseguir? Pues ya están subidas estas diapositivas. ¿Sí? Eso en cuanto pues a esta situación con respecto de estas preguntas, porque vi que había un poquito de confusión al respecto para poder acceder y bueno, algunos preguntaban sobre las contraseñas. Y si alguno de ustedes pues sigue teniendo algún inconveniente, tal vez en el acceso, bueno, algún inconveniente extra a lo que pues estamos presentando acá, pueden ustedes escribir un correo electrónico a alumnos@edg.es. ¿Sí? Les repito, alumnos@edg.es. Y ahí ustedes también pueden escribir alguna situación y les pueden dar este soporte. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver algunas preguntas pues, que teníamos pues, al respecto ya de la temática. ¿Sí? Bueno, habían algunas preguntas que, por ejemplo, nos estaban haciendo algunos pues usuarios. Había una bastante interesante que, por ejemplo, yo la tenía acá, te la voy a decir ya. A ver, alguien preguntó cuál es la diferencia entre abuso y violación. Desde un marco legal, la violación es la que lleva a penetración. Y el abuso es el tocamiento o cualquier conducta sexual que no lleve penetración. Desde un ámbito psicológico, y esto quiero quedar claro desde lo psicológico, todo es violencia sexual. O sea, no hacemos una diferencia entre si tuvo o no tuvo, fue violencia sexual y trabajamos violencia sexual. Entonces, creo que es importante porque dentro de lo legal, y más si vas a llevar un caso legal, pues generalmente te van a preguntar, ¿y hubo violación? Y a eso se refieren, así hubo una penetración, sea genital, anal u vocal. Ya. Alguien también pregunta la diferencia entre minimizar y desdramatizar lo que han mencionado al inicio. Es que es importante. Muchas veces las personas llegan, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Llego y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Es que alguien me quiso tocar y demás. Y mi mamá tal vez me dice, ya, eso es exagerado, eso es minimizar. Pero cuando la persona, después de 20 años, sigue sufriendo, es que a mí me intentaron tocar, eso ya, el terapeuta lo que va a buscar es desdramatizar. A ver, y empezamos a trabajar con hechos. ¿Te tocaron? ¿Qué parte te tocaron? ¿Cómo puedes protegerte? ¿Cuáles fueron tus conductas de riesgo? Y entonces empezamos a una desdramatización del evento, ¿sale? No quiere decir que no es real, solamente bajamos la ansiedad que existe sobre este evento. Cuando se minimiza es como decir, ay, no es cierto, ¿sabes? Estás loca o loco. Entonces, nosotros no hacemos eso porque a la persona sí tuvo un impacto directo. La violencia tuvo un impacto sobre él o ella. Y eso es lo que nosotros seguimos trabajando. Bien, tenemos otra consulta. Nos preguntan cómo se trabaja con el paciente para saber si sus recuerdos son reales o imaginarios. Muchas veces los recuerdos van a ser reales, solamente que van a tener una influencia sobre el contexto o sobre lo que se ha vivido. Hay una serie, es estadounidense, está en Netflix, se llama
bueno, es El Pecador de Signer, algo así se llama, y tiene, creo que la segunda temporada habla justamente de una chica que vive una situación de mucho abuso e inclusive no sabe por qué actúa de esa manera. Acuérdense de algo, los recuerdos sí van a tener un grado de verdad, pero también va a depender de la percepción que la persona tenga y de la situación en la que haya estado. Nosotros lo que vamos a ir es trabajando con los recuerdos que presente. Si otros usan otras técnicas para trabajar con estos pacientes, es de acuerdo a su formación terapéutica. No, al menos desde el modelo que yo trabajo, desde cómo me gusta trabajar, se va trabajando con los recuerdos y vamos viendo que sí pudo ser real y aquello que no pudo ser real. En el caso de Sybil, si ven esa película, hay una escena donde la terapeuta inclusive va a investigar la casa de Sybil y se da cuenta que todo lo que ella decía era real, solamente le faltaba ir hilándolo un poco. Claro, nosotros muy probablemente yo creo que no vamos a ir a ver las casas o los lugares donde pudo haber acontecido la violencia, pero podemos ir hilando y por eso es poner mucha escucha activa y atención a nuestros pacientes para hilar lo que falte de la historia y poder ir viendo qué piezas, como un rompecabezas, dónde va cada pieza. ¿Sale? Bien, en honor al tiempo vamos con una última preguntita. ¿Es recomendable que los padres estén presentes en la primera sesión con una adolescente víctima de violencia? La pregunta sería, ¿cuál sería el objetivo de que estuviera presente? ¿Cuál sería el objetivo? Ganarnos la confianza del adolescente. Y yo creo que ahí va a depender mucho de ella o de él, del adolescente. A ver, tú también, ¿cómo quieres que sea tu espacio? Como estamos dentro de terapia, es cómo quieres que sea tu espacio seguro. Y muy probablemente es mejor tener una pequeña sesión antes o después con los papás y después dejarle ese espacio individual al o el adolescente. Si involucras ahí a los papás, yo no digo que no sea eficaz, pero muchas veces ya el adolescente se cierra porque siente que lo estás acusando. Entonces, tienes que ver mucho la personalidad también del adolescente y también de los papás. Ver cómo se van manejando para que puedas tener intervenciones mucho más asertivas. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Queremos pues agradecerles a todos ustedes que en esta noche están compartiendo con nosotros. Sí, les invitamos igual para que el día de mañana asistan pues a la clase número 3 a las 18 horas, hora de Ecuador. Sí, muchísimas gracias, Elizabeth, a ti también, pues, por compartir estos importantes conocimientos, sí, y también, pues, agradecerte por todas estas respuestas, por darnos, pues, todas estas indicaciones. Muchísimas gracias, y también, pues, a todos ustedes, les repito, el día de mañana les esperamos igual, ustedes pueden ingresar con el mismo enlace que ingresaron el día de hoy a partir de las 18 horas. Muchísimas gracias a todos, pues, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.